bienvenidos a esta transmisión en vivo con motivo del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, organizado por nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS. Voy a hacer una lectura de poemas con motivo de esta fecha, de esta conmemoración, y entre poema y poema, pieza musical y pieza musical, voy a ir haciendo lectura de distintos documentos con motivo de la fecha. Como documento de presentación daré lectura ¿Por qué nos hacen falta a todos? Poesía y música latinoamericana de concierto, evento en el marco de la Jornada Nacional por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y la libertad de los presos políticos. Cada 30 de agosto en Latinoamérica, como en diversos países del mundo, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Para nuestro país, México, los miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, además de otras organizaciones populares e independientes y de defensa de los derechos humanos, damos continuidad a la exigencia de la presentación con vida, ya impulsada desde la década de 1980, y en nuestro caso particular, hemos unido esfuerzos en la campaña nacional contra la desaparición forzada con el fin de exigir al Estado mexicano la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. En este 2020 nos seguimos pronunciando bajo la misma exigencia y en las diversas entidades del país en las que tenemos presencia: Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Veracruz. Estamos realizando actividades políticas y culturales en el marco de lo que llamamos la Jornada Nacional por la Presentación con Vida de los Detenidos Desaparecidos y la Libertad de los Presos Políticos. Por ello, la realización de este evento político-cultural del día de hoy con el título Porque nos hacen falta a todos, poesía y música latinoamericana de concierto, se inserta en la jornada y tiene por objetivo sensibilizar al público en general sobre la deleznable práctica de desapariciones forzadas que se sufre en nuestro país y sobre la presencia de nuestros compañeros presos políticos en los estados de Chiapas y Michoacán. La desaparición forzada en México es una práctica contrainsurgente, expresión del terrorismo de Estado que se ejerce desde el poder político gubernamental hacia el pueblo organizado y no organizado. Es decir, es una práctica criminal en la que el Estado, a través de básicamente 3 modalidades, ordena e interviene en la desaparición de una persona. Es de su acción directa cuando, por medio de algunos de sus agentes o funcionarios, entre los que pueden estar el presidente de la República, funcionarios, policías, militares, paramilitares, etc., se ejerce la desaparición de una persona. De aquiescencia, donde el Estado se ordena a algún grupo que se realice la desaparición de hombres y mujeres, y finalmente de omisión, cuando el Estado tiene conocimiento de que una persona se encuentra en riesgo de ser desaparecida y, lejos de cumplir con su responsabilidad de proteger y garantizar su vida e integridad, no realiza acciones y con ello permita que se ejerza el crimen. La desaparición forzada es una política contrainsurgente porque el Estado la realiza con el objetivo de impedir que el pueblo se organice para la satisfacción y demanda de sus más sentidas necesidades como educación, salud, trabajo digna, la defensa de sus recursos naturales, etc. Asimismo, es una práctica de terrorismo de Estado porque busca generar terror en la población para inhibir toda forma de pronunciamiento, exigencia y organización de las personas y colectividades que ejercen la crítica hacia el régimen económico, político, de explotación en la que vivimos la gran mayoría de mujeres y hombres y que solo favorece a los poseedores del gran capital. Así también se desaparece a las personas que demandan el respeto a sus derechos, y en los últimos años se ha convertido en una práctica que ataca también a personas del pueblo en general que no forman parte de organizaciones populares ni han realizado ningún tipo de protesta. Esta práctica criminal en nuestro país tiene la característica de ser generalizada, puesto que sucede en todos los estados de la República y se ensaña particularmente en los espacios donde hay presencia de recursos naturales y energéticos como petróleo, minería, supuestas energías limpias o los llamados en general proyectos de muerte, donde ataca tanto a los colectivos organizados para impedir los proyectos y a cualquier persona en general. La desaparición forzada es sistemática, puesto que responde a una política pensada y planeada desde las estructuras del Estado para favorecer a los grandes capitalistas nacionales e internacionales. Y transaccional porque todos los partidos políticos que han ocupado el gobierno federal
como el PAN, el PRI y Morena, continúan desapareciendo personas y garantizan impunidad a los perpetradores. Contrario a lo que se considera de que la desaparición forzada es un fenómeno poco conocido o reciente, o que los únicos desaparecidos son los 43 normalistas de Ayotzinapa, nos pronunciamos por señalar que ciertamente la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, es uno de los casos más conocidos y que por haberse ejercido contra jóvenes ha indignado a la comunidad nacional e internacional. Sin embargo, la historia de desapariciones de nuestro país tuvo uno de sus momentos más álgidos alrededor de la década de 1960, cuando bajo la llamada Guerra Sucia el Estado mexicano, a través principalmente del Ejército Federal, cometió múltiples crímenes de lesa humanidad, como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas o encarcelamientos, principalmente contra activistas políticos y organizaciones populares. Bajo la mal llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que se emprendió en el sexenio Felipe Calderón Hinojosa, la desaparición forzada tuvo un gran incremento que se ha mantenido hasta nuestros días, siendo que desde el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo planteamos que lejos de la cifra pregonada por el Ejecutivo Federal, de que se reconocen alrededor de 70,000 desaparecidos, en realidad se pueden sumar más de 350,000. Para muestra la cantidad de fosas que se descubren a cada momento, el involucramiento del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, las diferentes policías y funcionarios públicos que se encuentran vinculadas al cometido de estos crímenes. Para este sexenio en que el ahora Ejecutivo Federal prometió el cese de la militarización y la reducción de la violencia, las cosas no han cambiado e incluso se puede pensar en su recrudecimiento. El cometido de desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad que lesiona tanto a los desaparecidos como a sus familias y la sociedad en general continúan, y como organización popular nos mantenemos en la exigencia de la presentación con vida a todos los detenidos desaparecidos, particularmente en los casos de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos luchadores sociales reivindicados por el Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, quienes fueron desaparecidos en el año 2007 por elementos de las policías de Oaxaca y el Ejército Federal en el estado de Oaxaca. Asimismo, retomamos los casos de las desapariciones forzadas de las indígenas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, Francisco Paredes Ruiz, de Lauro Juárez, Teodulfo Torres Soriano, y de nuestro compañero del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Chiapas, Fidencio Gómez Santís, detenido desaparecido en el año 2016. En el actual sexenio morenista sufrimos del intento de desaparición forzada del compañero Javier González Díaz, quien fue desaparecido el día 17 de julio de 2009 y gracias a las acciones políticas y de protesta, presentado con vida más de 24 horas después en la agencia del Ministerio Público de Otopisca en Chiapas, siendo torturado, y con una carpeta de investigación por crímenes que nunca cometió, por los cuales sigue en calidad de preso político hasta la fecha. En Puebla, de nuestro compañero Fermín Mariano Matías, activista político, joven científico y atleta, fue víctima de desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial en el año 2009, compañero por el cual también realizamos este evento. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Comenzamos este evento político-cultural con la interpretación de un arreglo para guitarra de una pieza musical popular de Cuba en ritmo de guantanamera, llamada así por la zona de Guantánamo, y que es inspirada en un poema del revolucionario cubano José Martí. Entonces, sobre el poema también llamado Guantanamera, que en algunas de sus estrofas dice: con los pobres de mi tierra quiero yo mi suerte echar.
Gracias por escuchar la lectura de esta pieza musical. Vamos a dar lectura a una serie de poemas, algunos de compañeros nuestros, con motivo de esta fecha. Vamos a dar lectura a un poema titulado Poema, de la poeta Marisol Rosas, dedicado a Edmundo, Gabriel, Fidencio, Leticia, Teodulfo, Virginia, Daniela, Lauro, Francisco y las miles de víctimas de desaparición forzada en México y en toda Latinoamérica. Ellos insisten en que moriste de una manera horrible y que no queda sino la resignación. Desean conducirme por un sendero construido torpemente por sus manos enjolladas y repletas de sangre. Buscan que transite en soledad por esa vía incierta que ellos dibujan y borran y trazan nuevamente e intentan estar seguros para que yo confíe. Pero yo ya no creo nada, y si fueras polvo, seguiría latiendo por ti en el bullir de los grillos abajo entre los R's de la tierra. Ellos aseguran que eres ceniza y no queda para mí sino el consuelo de tus huesos calcinados. Pero mis ojos y mis oídos me han mostrado que en ellos no hay verdad. El corazón exige pruebas para poder creer. Ellos quieren que dude de ti, que te juzgue y me avergüence, que vuelva sobre mis pasos con las manos vacías. No comprenden así cuando hablan nuestro andar sobre piedras labradas con tu nombre, mientras los pájaros de monte te invocan con su canto y con mi sal se dibuja tu rostro en las paredes. Poema de Marisol Rosas. El siguiente poema es de Manuel Mariano Matías y se titula Sin geografía. Debe ser un lugar blanco, sin embargo no es cualquier lugar. Este puede estar en cualquier parte, cualquier casa, edificio, bodega, ciudad o montaña. Es un lugar sin geografía. Al ser tan blanco no tiene punto de referencia. ¿Pero por qué crees que es un lugar blanco? No sé, así me lo imagino. Bueno, el blanco no tiene ni un puntito de otro color, está vacío, sin nada. Y yo creo que así queda el corazón de una madre con un hijo desaparecido. Vamos a continuar dando lectura a los casos emblemáticos del frente que nuestro FNLS de manera particular exige al Estado mexicano su solución. Caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. El día 25 de mayo de 2007 fueron desaparecidos en el estado de Oaxaca los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya a raíz de un comunicado por parte del Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, organización política militar que los reivindica como sus militantes y dan a conocer de su desaparición. Organizaciones de derechos humanos giran una acción urgente y familiares de los dos revolucionarios hacen el llamado a las organizaciones a coordinar esfuerzos para exigir su presentación con vida. Los familiares se enfrentaron con muchas trabas jurídicas y estigmas sociales desde el inicio cuando presentan la denuncia penal en donde se enfrentan que la autoridad reconozca la desaparición forzada, situación que no ocurrió hasta años después. Se inicia un largo proceso jurídico, político y de defensa de derechos humanos que incluye la participación de organizaciones populares, organismos de derechos humanos, personalidades, pueblo en general y por supuesto familiares de Edmundo y Gabriel, de lo cual se puede rescatar la recomendación 7/2009 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde realizan diversas investigaciones para concluir que servidores públicos del Estado mexicano, particularmente del gobierno federal, del gobierno del Estado de Oaxaca, así como del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, vulneraron en perjuicio de los agraviados Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez los derechos de libertad, integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, defensa y debido proceso, al omitir realizar las acciones adecuadas para ubicar su paradero e incurrir en ciertas contradicciones en sus informes respecto de su participación en el operativo a partir del cual se denunció la desaparición de ambas personas. La resolución 29/2014 por parte del 9º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito a la queja penal presentada por los abogados que contempla 1.
Ordene a las autoridades responsables se trasladen a los lugares de posibles detención u ocultamiento. En especial determine la búsqueda en las principales instalaciones militares, ministerial, tome comparecencia a los funcionarios de la Procuraduría General de la República, a funcionarios estatales o mandos militares que hubieran estado en funciones en mayo de 2007, a fin de que se declaren en relación a los hechos, así como ordene a las autoridades competentes informen sobre la inhumación de cadáveres en los centros de detención o zonas militares que pudieran coincidir con las de las víctimas, para que en su caso practicar diligencias de identificación forense. La sentencia a la demanda de amparo 942-2013 por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal, que contempla investigar elementos y mandos del Ejército Mexicano en funciones. En ese periodo, funcionarios de la antigua Secretaría de Protección Ciudadana, Policía Ministerial y de la Dirección de Seguridad Pública de Oaxaca, y llevar a cabo las diligencias sin limitación alguna. Se ejerza la acción penal contra todos los responsables y se dé con el paradero de los revolucionarios, comunicar periódicamente los avances de la investigación. La Sedena debe dar todas las facilidades para dar con el paradero de Edmundo y Gabriel, incluyendo el ingreso a cualquier instalación militar, y a publicar una vez en un diario de circulación nacional la resolución, mientras que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, junto con otras dependencias, harán lo propio en su diario de circulación local. No obstante, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Defensa Nacional impugnaron dicha sentencia, y es el pasado 4 de junio cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido atraer el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, oportunidad histórica para que el máximo órgano de justicia de nuestro país fije un precedente que fortalezca el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada y presentada, obligar a las autoridades que han impugnado la sentencia de amparo en cuestión a que cumplirla cabalmente garantice que este crimen en nuestro país no se vuelva a cometer. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vamos a continuar con la lectura de una composición para guitarra del compositor argentino Atahualpa Yupanqui, titulada Melodía del Adiós. Gracias. A continuación haré lectura del caso Judith Galarza Campos. Judith Galarza Campos, secretaria ejecutiva de FEDEFAM, nos envía su testimonio del caso de su hermana Leticia Galarza Campos, detenida desaparecida el 5 de enero de 1978, al que se dará lectura a continuación. Leticia Galarza Campos, el 9 de febrero de 1953, nació en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es la segunda de 13 hijos que tuvieron sus padres Benigno Galarza Becerra y Josefina Campos de Galarza.
Se caracterizó por ser joven, sensible, trabajadora y estudiosa. Le gustaba la música, en especial la música de protesta. Nos juntábamos en el espacio donde vivíamos, crecimos con armonía, con muchos amigos, solidarios y mucha hermandad. Ella era la que organizaba las travesuras. Era la líder del grupo. Por cierto, en la colonia donde vivíamos, crecimos junto a otros jóvenes que fueron parte integrante, como Rosario Carrilla, asesinada en 1978 en Ciudad de México, Amanda Arciniega, expresa política, e igual que Roberto Ávila. Todos vivimos en la colonia Satélite. Era muy unida con todos sus hermanos y hermanas hasta que entra a la organización. Estudió la primaria en la colonia Satélite en la Escuela Ignacio Pascual Rubio de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año 64. Terminó sus estudios en la secundaria para trabajadores en el año de 1973. Aquí es donde hace el contacto con la Liga Comunista 23 de septiembre, en la cual se incorpora e inicia su trabajo organizado en esta organización político-militar que pretendía un cambio de sistema por una sociedad más justa. Cursaba entonces el cuarto semestre de la preparatoria Francisco Villa, donde conseguimos en el año 2018 su certificado de secundaria, ya que hasta eso pretendían borrar de su historia. Trabajaba en la RCA en el Parque Antonio J. Bermudas, en industria maquiladora desde el 72 y renuncia en 75 porque ya la habían identificado como miembro de la organización y se tiene que trasladar a la Ciudad de México. Ella trabajaba de 6 de la mañana a 3 de la tarde y estudiaba de 5 a 9 de la noche y aún así tenía tiempo para participar en la organización. Se unió con David Jiménez Sarmientos, dirigente de la Liga, quien fue asesinado en agosto del 76. Leticia estaba embarazada de 7 meses. Tuvo una niña que nació el 15 de enero del 77. A los 6 meses Leticia llevaba a la niña con la familia Cartagena López por la persecución que estaba padeciendo. Le dijo a la señora que regresaría a los 6 meses por la niña. Nunca regresó porque fue detenida y desaparecida el 5 de enero del 78. A la niña la encontramos 4 años después con la familia López Cartagena. Cabe mencionar que en agosto del 77 llegó la policía política de la Dirección Nacional de Seguridad y la Brigada Blanca a la casa ubicada en Minos, 1596, en la colonia Satélite. Ahí se llevaron a la señora Josefina Campos de Galarza, la cual se llevaron junto con sus 2 hijos, Francisco Javier y Patricia Galarza Campos, quienes permanecieron más de 3 días detenidos, siendo sometidos a torturas para que dijeran dónde estaba Leticia, que aún no había sido detenida y desaparecida. A Leticia la detienen el 5 de enero del 78, en Norte 94, Oriente 101, Colonia Gertrudis Sánchez, a las 12:30 del mediodía. Contaba con 26 años de edad. Cuando la policía llegó a la casa de mi madre, se llevaron fotos, documentos oficiales, todo lo que pudieron se llevaron. Nos quedamos sin ningún papel oficial de Leticia y de la familia. Cabe mencionar que no contábamos con ninguna prueba de la detención de Leticia. Es hasta el 2005 que sacamos del Archivo General de la Nación documentos que comprueban que Leticia fue detenida, desaparecida, y muestra una foto que rescatamos en la que se ve que fue sometida a torturas. Por fin, el día 28 y 29 de septiembre de 2020, hemos podido interponer la denuncia para conocer el paradero de Leticia. Ese es un testimonio de Judith Galarza, secretaria general de Fedefama. Fidencio Gómez Santís. Nuestro compañero Fidencio Gómez Santís, originario del municipio de Altamirano, en Chiapas, fue víctima de desaparición forzada, crimen de Estado y de lesa humanidad cometido en su contra por ser un sujeto político consciente, militante del FNLS. También era campesino. Fidencio fue desaparecido el 5 de marzo de 2016 en Ocosingo, Chiapas, por el Estado mexicano, debido a su participación en múltiples jornadas de lucha en exigencia del derecho a la tierra, de alto a la represión y por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Desde el mes de marzo de 2016 que se inicia la carpeta de investigación 090-059-1003-2016, el Estado se ha encargado de encubrir y proteger a los autores materiales de su desaparición forzada. Después de 4 años, las autoridades responsables de ejercer su búsqueda no han realizado ninguna investigación y atienden a sus familiares con plena dilación y burocratismo. Es constante la negligencia de las instancias gubernamentales que debían dar respuesta a sus familiares, pues al encontrarse hasta la fecha en calidad de desaparecido, está en riesgo de sufrir todo tipo de crímenes que atenten contra su integridad física y psicológica. Además de que es clara la intención de cerrar el caso, por lo cual se han validado de diversas artimañas, entre ellas
el propio extravío de la carpeta de investigación con la que la Fiscalía General del Estado de Chiapas en el municipio de Ocosingo pretende ocultar toda pista que ayude a la localización de Fidencio, así como de los responsables de su desaparición. El crimen de desaparición forzada en contra de Fidencio ocurrida en 2016 durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y la permanencia de la impunidad con el actual gobierno de Rutilio Escandón Cadenas de Morena muestran que el cambio de gobierno no ha mejorado la condición de los luchadores sociales y defensores del derecho a la tierra en Chiapas, tal como lo muestra el encarcelamiento de los compañeros Asunción Gómez Venturino Torres, Javier González y Armando Hernández, quienes se mantienen en calidad de presos políticos. Por lo cual exigimos la presentación con vida de Fidencio Gómez Santos. Haré lectura de otro poema del escritor Juan Gelman, que pertenece al libro de Interrupciones 1, escrito entre 1971 y 1979. Nota 14. ¿Estás vivo? ¿Estás muerto, hijo? ¿Morís otra vez, otro día, como moriviviste estos años en un campo de concentración? ¿Qué hicieron de vos, hijo, dulce calor que alguna vez niñaba al mundo, padre de mi ternura, hijo que no acabo de vivir? ¿Acabo de morir? Pregunto si acabo de morir, el nacido al morir. A cada rato, niño, que ando temprano por la sombra voz, que mutilaron ojo, que vio niñito de mi sed arrancado. A sus pedazos, a su sed, las sedes que le abrigaban corazón, si lo encendían mesmamente toda la noche golpeándome la puerta. El siguiente poema es del poeta uruguayo Mario Benedetti y se titula Desaparecidos. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son cartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rastro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y que hoy vaguen preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. A continuación, el poema Marcha de las ausentes de Santiago Espinosa. Las madres de mi país cargan la foto de su ausente, el que escondía los libros y ahora se esconde, empaña los retratos, la que esperaba caballitos del diablo en la ventana y una sombra, el que siguió bailando hasta el final del tiroteo. Rostros sin nombre, las huellas olvidadas de una marcha. Cargan las madres sus ausentes atravesando el silencio de plazas y desfiles, pero ¿quién carga estas ausencias con su marcha? La que limpia el retrato en las mañanas sin término. La que apagó todos los radios para siempre, la que sigue observando caballitos del diablo, pero no espera amigos ni retornos al final de la jornada. Las madres de mi país, nombres sin retrato, doblemente solas. La siguiente obra se titula Oblivion y es del compositor argentino Astor Piazzolla.
Gracias. A continuación haré lectura del siguiente documento: Presos políticos, libertad. La persecución política contra luchadores sociales, activistas políticos y defensores de los derechos humanos está evidenciada con la existencia de órdenes de aprehensión giradas contra quien protesta y ejerce sus derechos constitucionales a la movilización y manifestación de ideas. Es una práctica que ilustra la continuidad de la violencia institucional a través de mecanismos que criminalizan la protesta popular y judicializan la actitud consciente del activista político. Las carpetas de investigación sustentadas en hechos inverosímiles indican que no hay derecho neutral, que es el interés del empresario el que sale beneficiado al final de la balanza. Al pobre se le criminaliza e incrimina, se le persigue con la ley en la mano, mientras que los verdaderos criminales de Estado son tratados con total impunidad. Es el caso de criminalización de los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, principalmente en los estados de Chiapas y Michoacán. El compañero Javier González Díaz fue detenido el día 17 de julio de 2019 en el municipio de Las Rosas. Estuvo detenido y desaparecido 27 horas y posteriormente fue presentado en las instalaciones de la Policía Municipal del municipio de Teopisca con huellas de tortura y actualmente se encuentra detenida ilegal e injustamente en el CRSS número 5 de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo imputaciones falsas y una carpeta de investigación prefabricada. Amando Hernández Sánchez fue detenido el día 28 de septiembre de 2019 en el municipio de Chiapa de Corzo, víctima de tortura y trasladado al Centro Estatal de Readaptación Social número 14 en Cintalapa, Chiapas, donde actualmente se encuentra recluido. De igual forma, bajo delitos que no cometió y carpetas de investigación mal integradas. Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez, detenidos el día 21 de octubre de 2019, mientras regresaban del trabajo a su casa. Ambos se encuentran detenidos en el Centro de Readaptación Social del Estado de Chiapas, conocido como el AMAT, detenidos por el delito de despojo en agravio de un particular que se ha prestado a ser partícipe del plan del gobierno estatal de Chiapas en contra de la organización para realizar detenciones bajo imputaciones falsas. En Michoacán, el 29 de junio de este año, fue detenido el profesor Leobardo Reyes Mesa, quien actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para delitos de alto impacto número 1 en Morelia. De igual forma, se le acusa por delitos que no cometió y recientemente ha sido víctima de hostigamiento y represión por parte del licenciado Noé Galván Carrillo, director de dicho centro penitenciario, negándole las visitas y el material de lectura que le hacen llegar a los compañeros. Se suman las órdenes de aprehensión en contra de Noemia Calle Ríos y Jorge Ceja Ramos, quienes son compañeros luchadores sociales, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Se les incrimina de hechos inadmisibles supuestamente acontecidos el 23 de julio de 2019 durante una actividad de difusión y denuncia que se realizó para exigir el alto a la represión en el estado de Chiapas. Hoy nuestros compañeros son perseguidos políticos, son incriminados por pertenecer a una organización popular e independiente que impulsa la lucha por el socialismo en México, por ejercer crítica política al régimen, por exigir justicia para las víctimas de desaparición forzada y no callar ante cada acto de injusticia. No callaremos ni dejaremos de denunciar y exigir la libertad de nuestros compañeros presos y alto a la persecución política, porque ser luchador social no es sinónimo de ser delincuente. Voy a dar lectura a un poema escrito por el poeta español originario de Orihuela, Miguel Hernández, y se titula El herido. Para el muro de un hospital de sangre. 1. Por los campos luchados se extienden los heridos, y de aquella extensión de cuerpos luchadores salta un trigal de chorros calientes, extendidos en roncos surtidores. La sangre llueve siempre boca arriba hacia el cielo, y las heridas suenan igual que caracolas cuando hay en las heridas celeridad de vuelo, esencia de las olas. La sangre huele a mar, sabe a mar y a bodega, la bodega del mar, del vino bravo, estalla allí donde el herido palpitante se anega y florece y se halla.
Herido estoy, miradme. Necesito más vidas. La que contengo es poca para el gran cometido de sangre que quisiera perder por las heridas. Decid quién no fue herido. Mi vida es una herida de juventud dichosa. Ay de quien no está herido, de quien jamás se siente herido por la vida, ni en la vida reposa herido alegremente. Si hasta los hospitales se va con alegría, se convierten en huertos de heridas entreabiertas de adelfos florecidos ante la cirugía de ensangrentadas puertas. 2. Para la libertad sangro, lucho, pervivo, para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espumas mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabias en otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Y ya para concluir este evento político, cultural, online, voy a hablar del caso Fermín Mariano Matías y me despediré con una última interpretación musical. Fermín Mariano Matías, activista, científico y atleta, detenido, desaparecido y ejecutado por el Estado mexicano. Dentro de la gran cantidad de detenidos desaparecidos por el Estado mexicano, en Puebla es representativo el caso de nuestro compañero de organización Fermín Mariano Matías, quien fue estudiante de física en la Universidad Autónoma de Puebla y realizó activismo político formado en el marxismo-leninismo como herramienta política e ideológica. Nuestro compañero Fermín fue un actor clave en la conformación del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en el año 2006. Gracias a su participación, muchos compañeros que convivimos con él y otros nuevos elementos nos hemos integrado en nuestro FNLS y Puebla se reconoce hoy como uno de los estados del país en los que el Frente tiene presencia. Como activista político, Fermín participó en la conformación de organizaciones estudiantiles y de campesinos pobres en la Sierra Nororiental y Norte del estado de Puebla, en las que proyectó su trabajo organizativo en la emancipación de los trabajadores del yugo, de la explotación y la miseria en la que los caciques hunden a sus poblaciones. Fermín Mariano Matías estaba por concluir la maestría en geofísica en la Universidad Nacional Autónoma de México cuando fue detenido desaparecido el 24 de junio de 2009. Posteriormente, el 27 de julio del mismo año, la entonces Procuraduría del Estado de Tlaxcala presentó su cuerpo sin vida con 6 impactos de bala que manifestaban la ejecución extrajudicial de la que había sido víctima e informó que su cuerpo había sido localizado en el paraje La Macabrona en San Juan Totolac, Tlaxcala, casi un mes antes de presentarlo. Su detención, desaparición forzada, la forma en que ocurrió su ejecución extrajudicial, el ocultamiento sobre la localización de su cuerpo por parte de las entonces Procuradurías de Tlaxcala y Puebla, las notas periodísticas que tendenciosamente lo vinculaban con una organización armada revolucionaria, muestran que el móvil de su muerte fue una ejecución extrajudicial, y se debió a motivos políticos a manos del Estado mexicano, quien pretendía que terminando con la vida de Fermín lograría frenar la lucha por la defensa de los derechos del pueblo y del socialismo. A 11 años de la detención, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Fermín Mariano Matías, los que integramos el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo mantenemos viva su memoria y su legado por medio de la lucha por mejorar las condiciones de nuestro pueblo, el cual se encuentra oprimido y explotado, y a través de la transformación de la sociedad en los ámbitos económico, político y cultural desde el planteamiento marxista-leninista y hacia la construcción del socialismo. La última pieza musical que voy a leer el día de hoy es muy emblemática para todos los luchadores sociales y revolucionarios en el mundo entero.
y el arreglo pertenece al guitarrista George Hochweber. Es una obra que fue escrita en 1888 por De Gaiter. Y bueno, ahora que la escuchen van a saber cuál es. A nombre del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, les agradecemos la presencia a esta transmisión. Muchas gracias.